Tipos de suelos desde el punto de vista de la mecánica de suelos. Vamos a ir analizando los diferentes tipos de suelos que tenemos según las clasificaciones normativas. Comenzaremos explicando el suelo que tiene como característica principal el ser un suelo no cohesivo. Los suelos no cohesivos son aquellos que no tienen atracción entre sí, entre sus partículas. No tienden a adherirse unas a otras. También estos suelos son conocidos como suelos gruesos, que empiezan desde las arenas, arenas finas, arenas medianas, arenas gruesas y también las gravas tienen esta particularidad. Estos suelos no tienen esa tendencia a adherirse unos a otros. Tratan siempre de presentarse de forma independiente un grano del otro. Ahora hablaremos de los suelos que pertenecen a los cohesivos. Los suelos cohesivos son aquellos que tienen una atracción entre partículas, que tienden a adherirse una partícula a otra. Generalmente estos suelos se dan en los suelos arcillosos, suelos que son, que tienen una atracción entre una partícula a otra partícula. Estos suelos arcillosos generalmente son plásticos, o sea que son materiales que tienden a adherirse unos a otros, ¿no? Entonces son materiales que tienen una media a alta plasticidad. Entonces en estos suelos sí se presenta el grado de cohesividad, la atracción que existe entre un grano y otro. Esto también se debe a que las partículas entre grano de este tipo de suelos son bastante pequeñas. Estamos hablando de un tamaño de el margen del 0.002 de milímetro. O sea que son partículas demasiado pequeñas. Estas partículas tienden a trabajar unidas, ¿no? Por ser tan pequeñas, ellas se cargan de energía positiva y negativa y se atraen unas a otras, generando los grumos agrupados de estos suelos. Ahora vamos a hablar otro tipo de suelos, que en este caso son los suelos orgánicos, son unos suelos aptos para el cultivo. Dentro del área de la ingeniería civil no se los utiliza, sino más bien estos son retirados para poder ser reemplazados por otros materiales de mayor resistencia. Son suelos bastante esponjosos. Generalmente estos suelos presentan raíces, presentan turbas de materiales de tal forma que estos suelos están sueltos y no son recomendables para dar resistencia a las obras civiles. Sin embargo, estos suelos se encuentran con un espesor acá en nuestro medio de aproximadamente unos 50 hasta unos 70 centímetros de espesor. Después pasa a cambiar ya a otro tipo de material, pero sí lo tenemos en la primera capa. Dentro de lo que es la estructura del suelo, hay que definir de que los suelos tienen un ordenamiento geométrico de cada una de las partículas. Y en este ordenamiento se generan ya lo que es la existencia de agua y la existencia de aire o vacíos dentro de lo que es la estructura del suelo. Dicho en otras palabras, los suelos no son 100% suelos, sino que están en presencia con agua y en presencia de aires. Entonces, todos estos factores influyen en la resistencia del material cuando toca determinar sus tensiones de los suelos para poder aplicar cargas que correspondan a obras civiles. En los suelos gruesos,
generalmente los suelos gruesos tienen mayor fuerza de atracción debido a su composición mineralógica. Los suelos gruesos, en este caso las gravas o las piedras, provienen directamente de la lava, ya vienen de la roca, luego se transforman en roca metamórfica y así sucesivamente. O sea, aquí tienen un origen mineralógico que viene desde la lava. Por tanto, estos materiales se empiezan a descomponer en otras partículas, dando lugar a otro tipo de suelos de partículas finas, ¿ya? Que tienen una influencia importante en la corteza terrestre. En esta imagen estamos observando una estructura de suelo. Por un lado, estamos observando una estructura de suelo fino, el que se encuentra a la izquierda, y por el otro lado estamos observando un suelo montañoso que contiene piedras y al mismo tiempo podemos observar que también contiene partículas finas de mediana o alta plasticidad que ayudan a adherir a los materiales gruesos, generando esa montaña que estamos observando. Sin embargo, en esta otra fotografía del lado izquierdo, podemos ver claramente que son suelos con una plasticidad un poco más baja. Estructura del suelo. La estructura del suelo es un producto de toda la historia geológica. Significa que estas van transportándose, van cambiando producto de los mismos vientos, de las mismas corrientes de agua, se van trasladando desde un lado a otro. Todas estas estructuras de suelos van cambiando cíclicamente, modificándose su estructura. Dentro también de las estructuras del suelo, cabe mencionar de que los suelos, dentro de lo que es el área de ingeniería civil, están diseñados para poder recibir cargas. Estas cargas se aplican a los suelos y estos suelos también contienen humedad, en este caso agua, y también se encuentran a cierta temperatura y el agua y el aire son los que generan una disminución significativa de la resistencia del suelo. Como podemos observar en la imagen, se observa el suelo que en la parte superior se tiene una carga distribuida. Entonces, eso tiene aplicaciones dentro del campo de la ingeniería civil que sirven para aplicar las cargas de una estructura. Sin embargo, en la figura de abajo podemos observar un suelo que se encuentra impermeabilizado, que corresponde en este caso a un reservorio controlado que controla la salida del agua. Estos materiales son arcillosos y permiten mantener el agua sin que ésta se filtre. En esta siguiente imagen podemos ver cómo el suelo está resistiendo esta carga de este edificio, ¿no? Es un suelo que ha sido estudiado, verificado y luego se ha ejecutado un proyecto de ingeniería civil para poder calcular una estructura de estas dimensiones y poder emplazarla en el suelo para que ésta pueda resistir todo el peso del edificio. Dentro de lo que es la estructura del suelo, tenemos que analizar las características para tener en cuenta. Son la gradación. La gradación significa el tamaño de las partículas que tiene el suelo. O sea, si las partículas son uniformes, se dice que tiene una mala graduación. Si las partículas son de diferentes tamaños, se dice que tiene una buena gradación. Entonces, la gradación está en función de la distribución de los tamaños del suelo. Angularidad, textura, el color, la forma de las partículas, qué agentes, qué otros suelos están como ligantes.
y se deben tener en cuenta las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre las partículas. O sea, el peso de la misma estructura del suelo genera una carga sobre ella misma. Aparte de eso vienen las otras cargas que corresponden ya a las estructuras que generan los edificios o las obras civiles en las cuales se hace la fundación sobre el suelo. Muchas gracias y hasta luego.